Nosotros, ustedes lo están viendo a Gustavo Penasino, que es genetista forense, bioquímico. Bienvenido. Bueno, gracias. Tu presencia gracias. ha sido muy y especialmente recomendada, uno de las fuentes de investigación que uno tiene. A mí me parece que es importante que cuentes en un párrafo, ¿qué haces vos, Gustavo? ¿A qué te dedicas? Mira, nuestro trabajo en los laboratorios es hacer pruebas de ADN de todo tipo, o sea, de ADN humano. Hacemos pruebas de casos criminales, de paternidad, analizamos unas 100 muestras diarias. ¿Diarias? Sí, así que, bueno, tenemos una buena experiencia en esta área, ¿no? ¿Qué es el laboratorio? ¿De quién depende? Tenemos el laboratorio del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos y tenemos otro laboratorio similar con el mismo equipamiento en la Fundación INGEN, que está en Monte Grande. O sea, tenemos dos laboratorios, uno aquí en Capital en el colegio y otro en Monte Grande. ¿En cuánto tiempo se puede saber sangre o rastros de sangre del patrón de ADN y si es compatible con alguien del árbol genealógico? Sí, a mí me llamó mucho la atención los trascendidos de los 5 días, porque en medio día se hace un estudio de ADN. O sea, me llamó la atención que se pueda demorar 5 días en hacer una prueba, dada la urgencia, porque uno en una paternidad puede tardar 15 días o 20 días, que no hay tanto apuro, pero un caso como este, que estando la tecnología para hacer una prueba en mediodía, que se demore tanto. Y una vez que uno tiene el patrón genético, la comparación es muy sencilla, lleva minutos. ¿Por qué se hizo primero, perdón, determinar si era sangre humana y dijeron hoy a la mañana es sangre masculina? ¿Por qué directamente nos hizo con la comparación con lo de Loan? Porque si no era sangre, directamente iba a dar un resultado negativo. Bueno, habitualmente eso no siempre se procesa así, pero a veces se hace para no hacer una prueba de ADN si es una sangre de un animal, por ejemplo. Entonces, se hace lo que se llaman estudios preliminares, en los cuales se determina si esa sangre es humana, y si es humana, ahí se hace una prueba de ADN. Aquí, aparentemente, por los trascendidos, lo que se obtuvo fue un patrón genético masculino, completo. Esa es la parte más compleja del estudio, porque después me refiero a más compleja por el tipo de muestra del cual estábamos obteniendo la sangre, que es una rueda de un automóvil que podía estar en mala condición la muestra y tal. Esta es la del guardabarro, perdón. Del guardabarro del automóvil. Eso es lo que, por lo menos, lo que dice el trascendido. Esa muestra puede tener alguna complejidad para analizarla y puede ser que no se tarde medio día, un día, 2 días. Puede tardarse una semana. ¿Puedes contar cómo es? Tratar de explicarlo visualmente o gráficamente. ¿Cómo es una muestra completa? Porque encontrar una muestra masculina completa, como si fuera un rompecabezas. ¿Qué te llega cuando está completa y qué te llega si hay en el guardabarro un choque, un pedazo de huella, otro no? ¿Cómo es eso? Bueno, el ADN cuando está en buena condición se obtiene un patrón genético, lo que nosotros los genetistas forenses le llamamos patrón genético completo, que significa que todos los marcadores que tratamos de analizar, que son unos 20, 22, varía de acuerdo a los laboratorios, pero pongámosle entre 20 y 30 marcadores, esos marcadores están todos. Entonces, ¿cuándo no están todos? Y cuando la muestra está degradada, cuando tiene... ¿Eso es microscopio? No. ¿Qué eso es directo, claro. Bueno, es un poco complejo desde el punto de vista técnico. Pero vamos a tratar para saber cómo se hace. Vamos a tratar Bueno, primero se tiene la muestra supuestamente biológica, se le extrae a eso el ADN. ¿Qué cantidad de sangre necesitamos para hacer un estudio genético completo? 1 microlitro de sangre. O sea, una gota son 50 microlitros, así que casi nada nos alcanza para hacer un estudio completo, apenas 1 microlitro. A ese ADN que hay adentro de esas poquitas células se extrae hay una serie de metodologías para extraer el ADN. Ese ADN se purifica y después se somete a una prueba que se llama PCR, que es como una especie de fotocopiadora de las zonas variables del ADN. Entonces se producen gran cantidad de zonas variables y eso se mira en un secuenciador. Todo este proceso se termina en un día hábil. Uno empieza a la mañana y a la tarde puede tener el resultado. Estoy tan lejos de eso que necesito que vos me hagas ver. ¿Qué es una máquina? ¿Es un microscopio? Bien. ¿Qué veríamos si estuviéramos en tu laboratorio? Claro. Bueno, primero, el ADN no se ve. Por eso es tan complejo encontrar la muestra de ADN. Por ejemplo, seguramente esto que estamos tocando nosotros aquí tiene ADN. O sea, las células de descamación de la piel tienen ADN, por lo tanto, el solo hecho de tocar o de beber en una copa ya tiene restos de ADN.
¿Cuánta saliva? 5 microlitros de saliva alcanzan para un estudio completo. O sea que si alguien debe... ¿La huella digital tiene ADN? Sí, puede tener ADN, la huella digital y por supuesto los labios que tienen pequeñas cantidades de saliva o de mucosa bucal, esa pequeña cantidad alcanza para una prueba. ¿Cuánto? Sí. O sea, no necesitas sangre, no necesitas sangre. No se necesita sangre, Bueno, casi cualquier cosa. Quiero hacer una pregunta que tal vez sea difícil, pero estamos en una prueba donde en una causa algunos dicen que se plantó una zapatilla, digo. Y estamos viendo esto, que hay un ADN masculino, en el guardabarros a los 20 días de la investigación. La pregunta es, ¿se puede plantar algo que dé un ADN? Porque digo, si vemos esta teoría, favorece a alguna gente la de que hubo un accidente, cuando acá hubo expertos que dijeron que no podía estrabollar un guardabarro con la cabeza a un chico. Ahora entonces le pregunto a usted, ¿se puede plantar una prueba que después ustedes, los especialistas, lejos de la investigación, por un tiempo que es ser jueces, descubran un ADN de alguien ahí? El problema que tiene el ADN es ese, que es fácil plantar una muestra de ADN, porque uno pone una muestra de saliva en un lugar y aparece ADN. O sea, y la pregunta de los jueces suele ser, ¿y usted me puede decir cuánto tiempo hace que esa mancha estaba allí? Como para ver si pudo haber sido... Sí. Y la respuesta es no. No hay manera, desde el punto de vista técnico, de saber cuánto tiempo estuvo ¿No es esa más muestra. débil una huella de ADN de hace 5 días, un día? No depende del tiempo, sino de las condiciones de conservación. Si es una muestra de ADN de hace 20 años que estuvo guardada seca en un laboratorio, se puede rendir ADN en perfecta condición. Y no me doy cuenta que tiene 20 años, sino que pudo haber sido hecha recién. Y en este caso, que se sabe hoy que es sangre, eso es lo que dice el primer estudio, en el guardabarro de una camioneta que además se supone que viajó, que fue de un lado al otro y que fue incluso lavada. Digo, ¿puede persistir un rastro de sangre que era invisible porque no lo vieron a los ojos, me refiero, durante un tiempo y que eso tenga ADN? Sí. Puede. Sí, puede persistir, aún puede persistir por el lavado. Hay muchos trucos que usan los forenses para encontrar muestras y es buscar en los lugares más recónditos del... O sea, si uno tiene que buscar, pongámosle, en un arma, en un cuchillo, ¿dónde va a buscar? Y en la comisura donde une el mango con la hoja, aun cuando ha sido lavado el cuchillo. E inclusive si es un mango que está compuesto con madera o con algo, se puede hasta desarmar y retirar de ahí muestras. O sea, hay muchos discúlpame, ¿se extrae trucos. como uno ve con un hisopo? Sí, ¿De esa manera? Sí, sí. Se puede utilizar un hisopo mojado en solución fisiológica, humedecido en solución fisiológica, y extraer de esa manera el lugar. O sea, lo más difícil es localizar la mancha, más que extraerla. Y después ese hisopo se guarda en un sobre de papel y eso puede durar 20 años a temperatura ambiente. Pero ¿cómo es posible que una camioneta que supuestamente esté lavada tenga un patrón de sangre y con tanta precisión? Bueno, acá el problema aquí es lo que hace el laboratorio de ADN y lo otro que pudo pasar. O sea, lo que hace el laboratorio de ADN es, si llega una mancha, se analiza y se ve si da el patrón genético. Después la explicación de cómo llegó la mancha ahí y todo lo demás es parte de la investigación policial o judicial. Y vos decías, si estuviera incompleta el patrón, ¿qué te viene? Bueno, si estuviera incompleta, o sea, una vez que yo hago el análisis, se leen resultados en un secuenciador y eso da como una especie de código de picos, ¿no? Esos picos son las variantes que tiene el ADN, el individuo ese que dejó esa mancha de ADN. Cada una de esas variantes le viene una del padre y una de la madre para cada marcador. Entonces, si tenemos a papá y mamá, la mitad del ADN del chico va a ser del padre y la otra mitad de la madre. O sea, si esa mancha fuera de él, la mitad de ese ADN le viene de su papá y la mitad de su mamá. Eso por un lado. Si el ADN está degradado, puede ser que no tengamos un patrón completo. Por eso hacía tanto la importancia, la observación del patrón genético completo. Si el ADN está degradado, vamos a tener resultados parciales y algunos marcadores nos van a dar resultados y otros no. ¿Y qué harías ahí? Y analizo solo los marcadores que me dieron resultado. Entonces digo, bueno, obtuve resultado en 5 marcadores, o en 10 o en 20. ¿Eso los puedo comparar con otro individuo? Sí, puedo también, pero la certeza del estudio va a ser menor. Por eso acá lo interesante es que, según los trascendidos, el patrón genético está completo, con lo cual el estudio de la coincidencia o no va a ser indubitable. Gustavo, finalmente, ¿hay algo que vos veas desde tu expertise que no se esté viendo o que vos digas,
Me llama la atención que no hayan observado o buscado huellas en tal lugar o tal otro lugar. Cuando una persona desaparece, lo que se hace, no sé, quizá lo hicieron y yo no lo conozco, pero lo primero que se hace es la prueba de ADN de ropas que haya usado el chico, la persona, digamos, o cepillos de dientes o así, para tener el patrón genético real del chico. Porque si no, acá nos encontramos con un problema, que estamos partiendo de la hipótesis de que tanto papá como mamá son realmente padres biológicos del chico, porque lo vamos a identificar a partir de esa relación biológica. Entonces, si no lo fueran, ahí estamos en un problema, porque vamos a tener una exclusión falsa. Explicarlo de vuelta porque es importante. Ahora van a ir a comparar con el ADN muestra de saliva de los papás. De los papás, exactamente. Pero sería mucho mejor tenerlo con el ADN propio de él. De él. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el ADN de él va a ser completo. A ver, supongamos esto. Desaparece que es algo que se hace habitualmente en todo el mundo, aquí también. No sé si se ha hecho en este caso, por eso no quiero tampoco, digamos, explayarme demasiado en ese... No, pero esa yo crítica. te quiero decir una cosa. No es una crítica. De hecho, es muy desgraciado lo de Logan. Sí. Estamos aproximándonos a un mundo que no conocemos, que es el mundo de la identificación del ADN, que todo el mundo, me parece que ustedes como nosotros pensaban que era más difícil, y vos estás contando que es una, no sé qué maquinaria hay que tener o cuánta sofisticación, pero se hace rápido, decís vos, más de lo que sabíamos hasta acá. Adelante. Se hace muy rápido y hoy día es una tecnología que hay en la Argentina debe haber como 30 laboratorios que hacen ADN, entre ellos los nuestros, pero hay muchos. O sea, no necesariamente tiene que ir a un laboratorio determinado. Pero vos me contabas, si le encontrás el cepillo de dientes de Logan es más fácil. Entonces, claro, lo más sencillo es tener el patrón genético real de la persona desaparecida. ¿Por qué esto? Porque ahí prescindimos de esta hipótesis del vínculo biológico de él con otros. Pero, por ejemplo, perdón, qué tontería, digo, ¿por qué no se tiene en este caso? ¿Porque el chico no se lavaba los dientes? No, porque no hace falta. Bueno, no sé si lo tuvieron. Me da la impresión que no lo tienen porque están usando a los papás. Sí. Por eso me da la impresión que no lo tienen. No hace falta cepillo de dientes. Puede usar una ropa usada, cualquier ropa que no haya sido lavada del chico. Tiene ADN de él. Pongámosle una ropa interior o así. Tiene muchos rastros biológicos que pueden dar un resultado. Entonces, por eso me llama la atención que no se hizo en el momento, que no se obtuvo ese patrón genético en el momento de la desaparición del chico. Claro. ¿Con un hueso humano vos podés saber el ADN? Sí, sí. Es ¿Rápidamente también? Bueno, no tan rápido. Los huesos tienen un problema que el ADN está en la matriz ósea. O sea, los osteocitos están embebidos con una matriz ósea que hay que destruirla. Digamos, hay que hacer como una especie de pulverización del hueso y un retiro del ADN de ahí adentro. Y eso puede demorar 15 días, 20 días. Digamos, es un procesamiento que es más trabajoso. En tu experiencia, vuelvo al tema de la muestra de sangre, el hallazgo de hoy, que es el ADN de sangre masculina en el guardabarro de la camioneta. ¿Hubo casos en los que dieron resultados determinados los análisis de ADN y después se descubrió que fueron plantados? ¿Esto alguna vez en tu experiencia hubo un caso conocido en ese sentido o no? Nosotros no seguimos la totalidad del expediente, como decía antes, analizamos como unas 100 muestras por día, entonces se nos hace difícil, digamos, ver todo lo que pasa. Solamente hemos visto los casos mediáticos y nunca tuvimos un caso en el que nos enteráramos que había sido plantado. O sea, no hubo nada resonante que les haya llegado a ustedes. No. Bien. Está bien. Y por curiosidad te pregunto, de los 100, que es por paternidad, maternidad, ¿por qué hay demanda de registro de ADN? Bueno, muchos son paternidades y tal, pero también muchos son casos judiciales. Y hay casos de todo tipo. O sea, puede haber alguien que trae una ropa y quiere saber nada más el patrón genético de esa ropa sin decirnos cuál es el motivo de su interés. Por ejemplo, paga particular. Hace un estudio particular y pide un análisis de esa ropa, por ejemplo. Ese tipo de cosas. O que se compare en juicios que se hable de infidelidad, si eso se usa el ADN como prueba. Sí, puede pasar, sí. Sí, puede pasar. Hay que ver, también hay que ver la autenticidad de la muestra después a la hora de usar eso en un juicio, porque también cuando la muestra no sigue lo que se llama cadena de custodia, bueno, acá hubo mucha gente que explicó y habló de la cadena de custodia, así que no, pero hay que tener toda una secuencia de lo que pasa con la muestra, desde el lugar donde se tomó hasta el laboratorio,
porque si esa secuencia no está bien hecha, la prueba se cae, porque uno dice, bueno, pero ¿y de dónde salió la muestra? O le digo que coincide. Lo que vos estás diciendo es, no es que necesariamente si diera positivo que el padre o la madre, la saliva o sangre son coincidentes con el patrón que encontraron en la camioneta, ya está, es indubitable que ese fue atropellado Logan. No es así. Exactamente así es. O sea, no hay una... No te da un veredicto. No hay un veredicto. O sea, el ADN no da ni veredictos de culpabilidad ni de inocencia. Es una prueba que tiene que ser evaluada en un contexto de todo un expediente. Pero es más fuerte, es una carta más fuerte que otras. Exactamente. Dicen la frutilla del postre. O sea, es que digamos, una investigación bien hecha se culmina con un ADN que coincide. Pocas veces vemos ese... Gustavo, gracias por haber venido hoy y nos diste un panorama. Bueno, bien, ahora...